nieto, es Abumay. Un día me llamó y me dice, Abumay, y yo sentí en mi corazón, ¡ah! Ese es mi nombre, ¿sí? Soy madre, soy abuela, soy terapeuta, amo la música, amo los caballos, amo el viaje y siento que habito el planeta, que es una casa redonda. Y tengo varios poemas que tienen que ver con eso, con habitar la casa redonda. Qué lindo, y una hermosa meditación que nos compartiste también, que si tenemos sí. tiempo al final del programa la vamos a compartir con la audiencia. Qué bien, qué bien. Qué si nos quieres empezar a contar un poquito cómo fue tu camino de vida, capaz que ordenado un poquito cronológicamente para ir pudiendo seguir eso y tus primeras experiencias conectadas del corazón. Bueno, yo creo que nacer, sin ir más allá, tuve una niñez en la naturaleza, con mucha libertad, que no lo entendí hasta que fui más adulta, el regalo que fue tener toda esa libertad en la niñez. Y eso me llevó a tener una cierta libertad como adulto, ¿no? A romper los esquemas. Y me fui a vivir, bueno, yo crecí en Chile, en la dictadura, hasta los 16. Y ahí me fui a vivir a Estados Unidos, donde me hice mamá. Y los primeros grupos que hice eran para mujeres adolescentes, madres. Entonces yo tenía 18 años con mi hija, iba a dar charlas de maternidad. Hacías paralelamente tu propia experiencia. Hacía mi propia experiencia de la maternidad, del corazón y de la confianza, y que no importa cuál es el destino que nos toca, pero todas somos capaces. Y eso fue el principio de un camino muy profundo. ¿Tú sentiste que lo tenías que hacer? ¿Sentiste un llamado a hacerlo? ¿Cómo compartir? Me llamaron, en realidad no fue una opción, voy a compartir esto. ¿Sí? Yo era voluntaria en una asociación donde ayudaban a mujeres y a madres. Y yo era voluntaria para ayudar a otras mamás, jóvenes también. Y luego me pidieron si podía hacerlo con 2 o 3, y luego si eran más grupos, y así empezó eso a crecer. Y luego ahí también en Estados Unidos me encontré con distintos maestros, con profesores, con guías, con mentores que me llevaron a un camino más todavía del corazón, más profundo. A preguntarme por qué estamos aquí, cuál es el sentido del relacionarnos entre nosotros de esta manera o el de crear una sociedad de esta manera, ¿no? Siempre he sido un poco rebelde y cuestionando por qué hacemos las cosas de tal o cual manera. Y buscando nuevos caminos, buscando nuevas preguntas y nuevas respuestas al alma. ¿Nos quieres comentar cuáles fueron algunos de esos maestros? Sí, el más querido se llamaba Ed White Owl, Ed Búho Blanco, que era de Dakota del Sur, era un indígena de allá. Y la verdad es que él encarnaba la integridad, la dignidad y el estar al servicio realmente. Era un ser con muy poca importancia personal, con mucha profundidad y con la capacidad de estar al servicio del otro para que el otro brille, para que el otro se encuentre, para que el otro siga su verdad, y se ponía muy contento cada vez que un otro, quien fuera que sea, encontraba su camino. Qué hermoso haber podido dar con ese tipo de maestro. ¿Estabas en el oeste de Estados Unidos? Estaba en el este. Ah, en el este. Estaba en el este, pero él era del oeste, ¿no? Por eso me parecía. Sí, fue muy interesante cómo llegó a mí, cómo él me encontró a mí, yo no a él. Yo no estaba buscando, no era tan... ¿Y cómo te encontró? Me invitaron a un evento que él hizo, y cuando terminó me llamó y me dice, te quiero invitar a otro encuentro, y así me hice su aprendiz durante casi 7 años. Qué Fui aprendiz de él, sí. Y yo te diría, bueno, de ahí llegaron muchos otros maestros, de escuelas, de terapia, de distintas cosas, pero él marcó algo muy profundo en mí que tenía que ver con esta integridad. Tenía que ver con algo que, por ejemplo, esta escuela que he fundado en Alemania y en Suecia, es un trabajo que de alguna manera busca encarnar lo que yo vi en él, ¿no? Esa integridad, ese estar en casa, no importa dónde estás. Tu casa está dentro de ti. Mi casa está dentro de mí, ¿sí? ¿No? El sentido de pertenencia. Que anoche estábamos en una conversación con algunas de las chicas que hicimos este evento, que era una charla concierto, y hablábamos de la importancia de mi sentido de pertenencia. Y esa es una de las cosas que yo no podía articular cuando era más chica,
pero ahora ya más adulta, logré entender qué es lo que traía Ed, qué es lo que él tenía como presencia, y era un profundo sentido de pertenencia a todo. Al planeta. Y más allá, ¿no? Claro, claro. Y cómo se va desarrollando ese sentido de pertenencia a través de la vida, hasta llegar a casa. Importante eso, porque uno a veces cuando se tiene que mudar de lugar, por ejemplo, en mi caso a mí me pasó que yo me mudé a estudiar a Montevideo, llegó un momento que es como que uno se pierde y no sabe a dónde pertenece, si al lugar donde está o al lugar donde llegó. Pero llegó un momento, una vez hablando con una amiga, y ella me decía, no, somos como el caracol, nuestra casa va con nosotros. Entonces, perteneces al lugar en el que estás en ese momento. Y lo sentí así. Y se me fue ese sentido como de, así como de que estaba como perdida, que no sabía de dónde era. Era del lugar en el que estaba en ese momento. Y seguramente eso tiene que ver con la unión de un proceso que tú has hecho. Claro. Porque llegar a ese lugar no es solo decirlo. Exacto. Porque el proceso de pertenencia va evolucionando, así como la evolución social. Hay una evolución personal, porque primero pertenezco al sistema familiar cuando niña, ¿no? Ese primer sistema que me sostiene es a través del cual yo experimento mi pertenencia, por lo tanto mi existencia. Y luego están todos los sistemas que exploro, ¿no? Hay toda una etapa que son la exploración de la pertenencia a través de pertenecer a distintos grupos. Y luego vamos a la pertenencia de aquello a lo que yo doy a luz.